Hola, muy buenas. Soy Antonio Márquez y hago un saludo extensible a todos los que estáis asistiendo a este congreso en Valencia sobre educación inclusiva. Bueno, yo solamente quería hablaros sobre el concepto de pedagogía terapéutica y haceros una propuesta, a ver qué os parece. Quizá ese término ya está un poquito anticuado. Hablamos de los tiempos donde el modelo clínico era el que funcionaba, ya que, bueno, pues eso de terapia para los alumnos con necesidades educativas especiales no lo entiendo en el sentido de que nuestros alumnos no tienen ninguna enfermedad, sino una condición, y cambiar ese término obsoleto por el término de pedagogía inclusiva, es decir, maestro de pedagogía inclusiva, que sería ese nuevo rol docente que deberíamos de asumir todos los maestros que nos encargamos a trabajar con los alumnos con necesidades educativas especiales, aunque quizás el futuro sería que todos los docentes, no solo los especialistas en atención a la diversidad, se convirtiesen en maestros de pedagogía inclusiva. Pero bueno, mientras llega ese horizonte que se prevé lejano, sí que los maestros de pedagogía inclusiva tendríamos que cambiar un poco nuestro rol. ¿Y cómo lo podríamos hacer? Pues con una serie de conceptos fundamentales. El primero, establecer unas líneas claras de estrategias de inclusión de los alumnos con necesidades educativas especiales, que nuestro apoyo siempre se dé dentro del aula ordinaria, siempre, incluso en aquellos casos en los que la atención sea más específica y solo determinadas excepciones hacerlo en nuestro aula de pedagogía inclusiva, que se convertiría en un aula de recursos, de formación, de asistencia al resto de docentes para que atiendan a este alumnado. Por otra parte, esto no puede darse si no dejamos de entender al alumno con necesidades educativas especiales como un alumno más dentro del aula ordinaria y propiciar las nuevas metodologías innovadoras dentro del aula ordinaria que ayuden a que nuestro alumno tenga las 3 P de la inclusión: tenga presencia, tenga participación y tenga promoción. A ver qué os parece mi propuesta. Un saludo a todos.